reconoce haber ejercido un cierto tipo de violencia. El arma de Monzón era una trompada, el arma con la que siempre fue campeón. Y de ahí, bueno, de ahí yo salí, le digo, y ella me siguió y yo le di un bife. Siguió y yo le di un bife. José Carlos me propuso matrimonio. En 2 meses le tengo que contestar, dice, porque si no me mata. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Esto es Cámara del Crimen. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Monzón mató a Alicia Muniz un 14 de febrero de 1988. Antes habían hecho el amor. La actriz, la modelo y el gran campeón de boxeo. Había sido gran campeón de boxeo. Él tenía 52 años, ella tenía 32. Fue un caso emblemático de femicidio, aunque en ese momento todos gritaban, dale campeón. Ojo, en el año 88, porque nosotros tenemos momentos, épocas. En el 88, que Monzón le pegara a las mujeres, es Monzón. Es el vecino de la esquina. ¡Buah! Es mi almacenero. Monzón le pegaba a las mujeres. Le pegó a Alicia Muniz, pero además Alicia Muniz la terminó matando. Ustedes vieron en el impacto de recién que la abogada que representó a Monzón, Patricia Peleró, dijo, el arma de Monzón era el puño. Voy a permitirme una pequeñísima corrección. El arma de Monzón era la mano, eran sus manos. Y con las manos, usted sabe, se puede hacer mucho, sobre todo cuando se quiere atacar, cuando se quiere agredir. Alicia Muniz, Carlos Monzón. No fue la primer pareja de Monzón. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero todo este drama que se desarrolló las primeras horas, después de las 6 de la mañana del 14 de febrero de 1988, ocurrió en Mar del Plata, en una casa de la calle Pedro Sani. Allí, en el barrio de Los Troncos, estaba Monzón junto con Alicia Muniz y el hijo que habían tenido, Maximiliano, que tenía por aquel entonces 6 años. La casa de la calle Pedro Sani 1567 tenía un balcón, todo al frente, pero también continuaba ya dentro de la propiedad hacia una galería interior, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros llegamos a las 7 de la mañana, ¿sí? Póngale 7 y algo de la mañana del 14 de febrero del 88 a ese lugar y nos encontramos con el cuerpo de Alicia Muniz acá, en este lugar, al pie del balcón. Es más, antes de que se lo imagine, véalo. Ahí lo tienen. Allí está el cuerpo de Alicia Muniz cuando ocurrió el crimen. Allí los peritos están haciendo. Ese es el momento exacto donde se produce un hecho fundamental en esta causa criminal. Cuando dan vuelta el cadáver estaba boca abajo. Allí ustedes acaban de ver cuando lo dan vuelta. Bueno, en ese lugar, al pie del balcón, fue encontrada Alicia Muniz. En el momento en que la encuentran, vamos a hacer de cuenta que estamos viajando en el tiempo y que vamos a empezar esta historia de atrás para adelante. Está el cuerpo acá. Ustedes lo vieron recién, lo han dado vuelta. ¿Qué encuentran? Porque bueno, ¿qué dice Monzón? Monzón estaba por ahí, porque también se había caído o tirado. También estaba allí con un dolor en la clavícula, se lesionó la clavícula en esa caída, y decía esto: Alicia se tiró, Alicia murió, Alicia se tiró, Alicia murió. Parecía el estribillo de una canción. Lo repetía continuamente. Alicia se tiró, Alicia murió. Bueno, uno llega y encuentra Monzón, que está vivo, lesionado, y Alicia Muniz, que está muerta. Entonces, lo primero que se piensa es
le está dando bolilla a lo que dice el ex campeón del mundo. Se tiró. Bueno, se tiró. Dan vuelta el cadáver, como ustedes acaban de ver recién, y ahí se advierte algo que no tiene nada que ver con una caída. ¿Saben qué se advierte de ese momento? Lo que se ve es que tenía lesiones en el cuello. ¿Cómo? Pero entonces, Monzón tiene lesiones en el cuello. Sí, se cayó, pero esas lesiones son de apretar, Monzón. Ah, no, se golpeó con la manguera. ¿Eh? ¿Con qué manguera? Había una manguera por ahí. ¿Cómo se golpeó con la manguera? ¿Cómo hizo? Se cayó, se golpeó con la manguera, volvió y se quedó acá. Monzón, ¿qué está diciendo? Está el cuerpo allí. Y entonces se empieza a ver que tiene lesiones en el cuello. ¿Qué tipo de lesiones en el cuello? Bueno, se verá luego con el examen más detallado que tenía una hematoma en el músculo del cuello que nos permite tener la cabeza erguida. ¿Saben en qué músculo? En ese. En este músculo. El músculo esternocleidomastoideo, que está allí en rojo. Ahí tenía una hematoma en ese músculo que le estamos mostrando. Tenía una hematoma y a poco de ver, también se descubre que además de una hematoma en ese músculo, tenía... ¿Se acuerda del hueso hioides? Del que habíamos hablado, un huesito que está acá. El que habíamos hablado en el caso de Natalia Fraticelli, que se rompe en todos los casos de estrangulamiento. Bueno, tenía roto el asta del hueso hioides. Pero entonces se cayó esta mujer. ¿Cómo se cayó? Tenía lesión en el esternocleidomastoideo. Tenía también roto el asta del hioides. Tenía lesiones en la yugular interna. Pero no. A ver, déjame ver un poquito mejor. No, pero si se nota el dedo gordo. Se nota el dedo gordo. ¿Cómo es esto? Se nota el dedo gordo y se nota del otro lado, se nota el dedo gordo de alguien que está apretando. Y del otro lado, un movimiento de pinzas, el índice y el medio. Es decir, estos tres. Así. Así. ¿Entiende? ¿Pero de qué murió esta chica? ¿Por la caída? ¿Y cómo cayó? Porque, a ver, lesiones en el cuello. Pero además, no, se fracturó la cabeza. Tiene una fractura en la cabeza del lado izquierdo. O sea, cae así, del lado izquierdo. A ver, y también en el codo izquierdo, y en el antebrazo izquierdo, y en la rodilla izquierda. O sea, cae de este lado, así, sobre su lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo. Sobre su lado izquierdo. ¿Y cómo? ¿Cuánto mide esta chica? Cae así. O sea, a ver, Monzón, se tiró, se murió. Insiste Monzón. Se tiró, se murió. Pero entonces, a ver, ¿cómo? El tema es que la mujer tenía lesiones como si hubiese caído así. Es decir, de manera cóncava, no convexa, o sea, no así. Cayó así. Desde acá, cae así, como encorvada. Y sobre su lado izquierdo, es decir, pega cabeza, pega brazo, pega codo, pega rodilla. Y además tiene esto acá. Antes de las 6 de la mañana del 14 de febrero del año 88, el día anterior, el día 13, Alicia Muñiz y Monzón estaban separados. Ella había ido a buscar a la criatura, a Maximiliano, y Monzón le dice, bueno, vamos a salir esta noche. Y de hecho, acompáñenme, de hecho, ellos salen el día anterior. ¿Saben dónde van? Al cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero. ¿Sí? Están allí, se encuentran con Adrián Facha Martel. Martel les dice, ¿por qué no la seguimos en el Club Peñarol? Y fueron al Club Peñarol. En el Club Peñarol tomaron vino, tomaron champán, tomaron cocaína, tomaron. Monzón había tomado mucho.
la madrugada ya del día 14, toman un taxi y se van a la casa de la calle Pedrosani, 1567, en el barrio de Los Troncos. Hacen el amor y luego de eso comienzan a discutir. ¿Por qué discuten? Porque Alicia, que estaba separada, insisto, de Monzón, le reclamaba por plata. Monzón le debía pasar una mensualidad y no se la pasaba. Monzón le debía pasar 2.800 australes por mes. Austral, estamos en el año 88. El economista que haga la conversión. 2.800 australes por mes. No se los pasaba. Entonces, ¿cómo se defendía Monzón? Diciendo, bueno, sí, lo que pasa es que yo cuando viajo a Europa le traigo un montón de pilcha, le traigo lo que yo quiero. No, Monzón, no es así la cuestión. Ustedes tienen que pasar plata a su mujer para mantener al chiquito, a Maximiliano. Hay que darle de comer, hay que mandarlo al colegio, hay que vestirlo, etc. Y entonces comenzó una discusión, ya el 14 de febrero, en la casa de la calle Pedrosani, después de haber tenido sexo. Discuten. Él le pega un revés. Ella se va, después de recibirlo, Alicia Muniz se abalanza contra Monzón. Monzón tenía un cigarrillo en la mano y se quema el pecho, porque el cigarrillo va contra su propio cuerpo. Y ahí la empieza a correr. Ella sale de la habitación y sale justamente al balcón y empieza a correr por el balcón hasta llegar del lado interno. O sea, el balcón, como les dije antes, daba a una galería interna. Cuando llega a esa galería interna, bueno, acá me voy a poner los anteojos. Monzón dijo, yo, si lo hubiese querido matar, le pegaba una piña. Justamente, como él sabía que no podía pegar, no le pegó una piña. La agarró del cuello, en movimiento de pinza. Fíjese estos 3 dedos. De vuelta lo voy a hacer conmigo. Así, así. Y se producen las lesiones que le estaba describiendo abajo en el cuello. Monzón no le pegó una piña a Alicia Muniz. La agarró del cuello, así, así, pero con presión entre el pulgar, el índice y el medio, así. Y la tiene ahí. Y la tiene ahí Alicia Muniz. La tiene en ese lugar. La tiene y la aprieta. ¿Qué presión realiza sobre el cuello de Alicia Muniz? Acá. Más de 15 kilos. Es como si a usted, agárrese el cuello, es como si a usted le pusieran sobre el cuello más de 15 kilos o más. Y ahí se producen las lesiones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la tiene ahí? 1 minuto mínimo, 1 minuto. Síganme a mí, hagámoslo real. 1 minuto y el tipo aprieta. 1 minuto y el tipo aprieta. Es la mano de Monzón, 1 minuto y el tipo aprieta. Mientras tanto, ¿qué le dice? Hija de puta, sos un atorrante, ¿cómo me vas a pedir plata? Que esto, que lo otro, yo te doy todo. Y la aprieta, y la aprieta. Y apenas pasaron 20 segundos, 25 segundos, sigamos. La tiene ahí, 1 minuto la tuvo ahí, 1 minuto la tuvo ahí. El cuello de Alicia Muniz en la mano de Monzón. El cuello de Alicia Muniz, que era una modelo, en la mano de Monzón. Y el tipo apretaba, y el tipo apretaba. ¿Le pegó una piña? No, estaba haciendo esto, la estaba estrangulando. La estaba estrangulando. ¿Cuánto llevamos? Faltan 20 segundos, todavía la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí. Aprieta, aprieta, aprieta. El esternocleidomastoideo tiene un hematoma, la yugular tiene un hematoma, la vena yugular tiene un hematoma, el asta de ioides se rompe, la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí y la suelta. Y la suelta. ...15 kilos de presión, 1 minuto mínimo, lo hizo. No hacía falta pegarle una piña. Monzón sabía que no podía pegarle a nadie, porque iba en cana. Pero hizo esto. ¿Sabe cuánto tenía de alcohol Monzón en ese momento? Había chupado champán. ¿Sabe cuánto tenía? ¿Sabe cuánto es el mínimo para manejar? 0,5. 0,5. ¿Sabe cuánto tenía Monzón? 2,10. ¿Eso significa que tenía una borrachera tal que no le permitía comprender? No, entendía todo. Entendía todo. La agarró y le hizo eso. Pero falta algo más. Esas tremendas lesiones en el cuello, los médicos dijeron
que por sí solas, atención con esto, por sí solas, esto por sí solo le provocaba la muerte. Alicia Muniz estaba, al terminar o antes de ese minuto tremendo de presión en su cuello, estaba inconsciente, no tenía más conciencia. Este estrangulamiento la había matado, la estaba por matar, la mataría. Se lo voy a poner más fácil. Si Alicia Muniz no caía, mejor dicho, si Alicia Muniz, Monzón, no la tiraba, Alicia Muniz moría igual. ¿Usted sabe, usted cree que se puede sobrevivir a semejante presión en el cuello, con el asta de hioides roto, con el hematoma en el músculo esternocleidomastoideo y con lesiones en la yugular y en otras partes del cuello? Alicia Muniz iba a morir de todas formas, aunque Monzón no la hubiese tirado por el balcón. Pero además, Monzón la tiró por el balcón. Es decir, que Alicia Muniz murió 2 veces. Primero acá y después cuando pega ahí, definitivamente. Si se me permite la figura, esto ya la mataba. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Pero la tira. Ahora, ¿dónde estaba Alicia Muniz para caer de la manera en que cayó? ¿Se acuerda al principio cuando empezamos todo esto? ¿Recuerda las imágenes del cuerpo allí en el patio interno, en la galería interna? ¿Los recuerda todo eso? ¿Recuerda lo que yo le comentaba sobre las lesiones que se encontraron? Bueno, ahora empálmelo con este momento. Con el momento en que termina de ejercer la presión y tira. Ella medía 1,64 m. El balcón de la calle Pedro Sani, tenía una baranda de 97 centímetros. Es decir, que si ella se hubiese querido tirar, tuvo que haber hecho así. No. Tuvo que haber hecho así. Insisto, no. La tenían agarrada de acá. ¿De este lado del balcón o de aquel otro lado del balcón? Probablemente de al otro lado del balcón. Porque ¿qué hace? Después de ese horroroso minuto, la larga. ¿Se da cuenta? La larga, la proyecta. La mujer, en esa situación, cae hacia su costado derecho y pega, como les decía antes, cabeza, antebrazo, codo, rodilla izquierda. Si se hubiese tirado de cabeza, porque llegó a decir Monzón que ella se había parado sobre esto, una cosa, como usted ve, imposible y que además elimina totalmente el tema del cuello. Pero si ella se hubiese tirado de cabeza, ¿sabe cuál era la lesión? La cabeza se hubiese convertido en una bolsa de nueces, todos los huesos rotos. En cambio no tenía eso. Se había fracturado el cráneo de la manera en que le estoy diciendo, porque la tenía así e hizo así. Si eso no es intención de matar, ¿dónde está la intención de matar? Monzón se acordó de todo cuando lo detuvieron, se acordaba de todo, lo anterior, lo de Velasco Ferrero, lo del Facha Martel, lo del Club Peñarol, que hizo el amor con su mujer. Ahora, en el momento siguiente, al revés, porque él reconoce al revés, después nada más, dice que le agarra una nebulosa. Todo esto que yo le conté, que tenía Alicia Muniz en su cuerpo, todo esto, él no se acuerda nada. Sí se acuerda como que se tiró, Alicia se tiró, Alicia se murió. Alicia se tiró, Alicia se murió. Después no se acuerda nada más, de nada. Y le preguntaron, pero escúcheme, ¿usted no la agarró del cuello? No, yo no me acuerdo. ¿Y qué más se acuerda? Y bueno, después me acuerdo que yo, como que la quise agarrar y me caí. ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? Un tipo alto, ¿cómo se cayó? Se cayó de una manera muy conveniente, para lesionarse solamente un hombro. La clavícula, insisto. No supo dar explicaciones, Monzón. No supo dar explicaciones a este hecho fundamental. En la casa, ¿quién estaba? El nene durmiendo, estaba él y estaba Alicia Muniz.
No había nadie más. Y Alicia Muñiz termina de esta manera. La reconstrucción que hicieron los médicos es esta. Monzón la mató estrangulándola y también tirándola por el balcón. Son dos mecanismos aptos para provocar la muerte. Insisto, si no la hubiese tirado, moría estrangulada. Le reventó el cuello. No hace falta la fractura de la tráquea, de la laringe. No, 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 no. Con estas lesiones le provocaba la muerte indefectiblemente. Hay quien dice, cuando cae la chica, cuando cayó, ¿sobrevivió? Los forenses, que hicieron dos autopsias, determinaron que no tuvo sobrevida. Y en el caso de haberla tenido, no hubiese sido más de 20 minutos. Pero como mucho, no más de 20 minutos. En este drama, con un tipo de 52 años, ex campeón del mundo, reconocido por todos, pero un rompehuesos, y una modelo que lo que quería era que le dé plata para mantener al chico, y el tipo no se la daba, y se la gastaba en champán y en otras mujeres. En este drama de ellos dos también había un nene. Y el nene tenía 6 años, Maximiliano. Monzón no era el único hijo que tenía. Se había casado en el año 58, con su primera mujer tuvo un hijo, su hijo mayor, con Zulema Encarnación Torres. Después tuvo a Pelusa, ¿se acuerda de Pelusa? Su segunda mujer, Beatriz García, con la que tuvo 3 chicos, uno adoptado y 2 naturales, dos biológicos. Y el cuarto es Maximiliano, que tenía 6 años. Y que después de todo este lío que yo le acabo de contar, y con su mamá acá, que ya no gritaba, había gritado antes, pero con su mamá acá y el ruido de la caída, escuchó todo. Escuchó todo, vino a la escalera, se sentó y miró todo lo que hacían con el cuerpo de su mamá. Monzón era un hombre golpeador. A su primera mujer la había golpeado. A Pelusa la había golpeado. ¿Sabe qué pasó con Pelusa? Que incluso hasta fue a un programa de Susana Jiménez, que fue pareja de Monzón luego. Pelusa le disparó 2 veces. Pelusa, la señora Beatriz García, con la que tuvo 3 hijos, le disparó 2 veces con arma de fuego a Monzón. ¿Sabe por qué? Para que le deje de pegar. Para que le deje de pegar. Había causas penales contra Monzón en Santa Fe. Por este motivo, ¿quién lo educó a Monzón? Nadie. ¿Sabe quién le enseñó a usar los cubiertos? Amílcar Brusa. Vamos a ver ahora a Monzón en la prisión. ¿Por qué? Porque Monzón, por esto que yo le acabo de contar, recibió 11 años de prisión por un juzgado, un tribunal de Mar del Plata. Lo condenó a 11 años de prisión, una sentencia que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia y también por la Corte Nacional. Monzón fue a prisión. Lo vemos. Las 10:30 de la mañana de este domingo y es trasladado el cuerpo de la exmodelo Alicia Muñiz. La vida sana, por eso estoy tan gordo. ¿Dejaste el alcohol? Sí, porque la religión que estoy haciendo no me deja tomar alcohol. Lo único que sí que no puedo dejar es el cigarrillo. ¿Pero fumas poco o mucho? Sí, no, poco fumo. Fumaré 10 cigarrillos por día, más no fumo. Carlos, en el mundo del deporte y también en el mundo de la cárcel existe la droga. ¿Tuviste contacto con la droga? Tuve una vez. No voy a mentir. Un día que yo vivía con Susana y me peleé, me fui a Europa, solo,
Me fui a una isla y encontré gente, como te conocen en todo lado. Me invitaron a probar y probé. Pero no me llenó la satisfacción y no me llenó para nada. ¿No te enganchaste con la droga? No me enganché, gracias a Dios no. Diferente fue así, que yo te digo que sí, te digo, vos dijiste recién si he dejado la bebida, sí. Me dediqué sí a la bebida, sí me dedicaba a la bebida. Tomaba mucho champán de noche. La bebida te trajo muchos problemas, ¿no? Por eso estoy acá. Y por eso no quiero tomar nunca más. Por eso estoy acá. Y por eso no quiero tomar nunca más. Por eso, por la bebida estoy acá. ¿Te parece que estaría bien visto por la sociedad que vos salgas en libertad antes de tiempo? No sé si está bien visto, pero yo te digo que acá ninguno me gritó asesino, ni nadie me gritó en ningún lado nada. Tal vez ese sea el problema, ¿no? No lo veían como un golpeador. Nadie lo veía como un golpeador. El gran campeón. Estaba ahí por el alcohol, decía Monzón en su momento. Monzón, que tenía 2,10 de alcohol en sangre. Había tomado mucho ese día. Pero este no es el caso Monzón, ¿eh? Este es el caso Alicia Muñiz. Por eso estamos con Miriam, que fue amiga de la infancia de Alicia. Y uruguaya como Alicia. Uruguaya. No le voy a decir que me cuente la vida de Alicia Muñiz. Cuénteme lo que usted sabe de esta tormentosa relación con quien en definitiva la terminó matando. Él la has definido muy bien, tormentosa, porque realmente fue una relación de víctima-victimario siempre. Alicia era una persona muy buena. Quizás Buenos Aires no la conoció ni tuvo tiempo de conocer cómo era Alicia. Alicia era muy buena persona, era muy querida por todas sus amigas, por toda su familia. Y tenía la idea de que ella podía cambiar a Carlos Monzón, de lo que podía ser bueno. Y que si en el pasado había pegado a sus mujeres, ella con bondad lo iba a cuidar o a curar. Cosa que sabemos que es imposible. Pero ella, no sé si en su inocencia o en su credibilidad de que podía con amor cambiar las cosas, lo creía. Sin embargo... No fue así. No solamente por el final, sino también antes. También antes. ¿Ella qué decía? Es decir, en algún momento se tuvo que haber dado cuenta que el asunto no iba, ¿no? No sé si ella fue consciente, pero ella estaba separada cuando pasó esto. Sí, estaba separada y había vuelto... Había vuelto a buscar a su hijo. A buscar a su hijo, sí. No había vuelto con él. Yo no sé lo que pasó en Mar del Plata, porque yo unos días antes estuve con ella en Punta del Este. No, pero me interesa ella. Y entonces ella en Punta del Este salió a buscar a su hijo, no a reconciliarse. Claro. Sino a buscar a su hijo que estaba en Mar del Plata y que no se lo daba. Hacía tiempo que no lo veía. Hacía más de un mes. Él había prometido mandarlo para Punta del Este y no lo había mandado. Ajá. Entonces hacía más de un mes y ella lo extrañaba mucho, por lo tal, todo lo fue a buscar. Sí. Y al día siguiente que lo fue a buscar, aparece la noticia de la muerte. ¿Recuerda usted cómo lo conoció a Monzón? ¿Lo conoció en la Costanera, puede ser? Lo conoció en un boliche de la Costanera. De la Costanera de la Argentina. Los carritos de los carritos de la Costanera, exactamente. En los carritos de la Costanera. Hay una reunión de amigos. En una reunión, eran mesas separadas. Sí. Ella estaba por un lado con amigos y él estaba por otra con amigos. Y dígame una cosa, ella era muy joven cuando lo conoció. O sea, a ver, sí. Muere a los 32 años. 33, sí. O 33. Si yo mal no recuerdo, lo conoce a los 20 sí. Pico, 23. Pues. Sí, estuvo casi 10 años con él. Entre unas idas y venidas, ¿no? Porque antes de que naciera Maxi hubo una separación de ellos. O sea, claro, entonces usted dice bien, y a mí me salió, era una relación tormentosa. Sí, sí. Iba y venía. Exacto. ¿Golpes? A ver, esa intimidad, ¿ella la contaba con usted o con sus amigas? Sí, y aparte se notaba. ¿Se notaba? Se notaba, había veces que se notaba. Yo recuerdo una vez que Susana Jiménez dijo, bueno, yo si seguía a lo mejor terminaba como Alicia. Bueno, se notaba y además ella había hecho varias denuncias en la comisaría. Aquí en Buenos Aires. En Argentina y también en Uruguay. Pero pasaba una cosa muy sencilla. Lo llevaban a la comisaría y el comisario terminaba pidiéndole el autógrafo. Sí, claro. Y en una época donde no se tenía tan en cuenta lo que era la violencia doméstica y lo que es la violencia hacia la mujer, sí. A ella no le daban ni la hora en la policía. Ese es el tema. En esa época, nosotros por eso al principio yo dije, parece que tenemos épocas. De ahora en adelante tomamos conciencia. No, siempre fue
un problema la violencia un problema. doméstica. Y en este caso protagonizada por un hombre tan importante. Pero se tapaba. Pero y se ahora tapaba. se habla más. Te digo, yo recuerdo cuando él entró por primera vez a los juzgados, a los tribunales del Mar del Plata, que la gente gritaba campeón. Sí, claro. Alguno que otro gritaría asesino. Pero en realidad le gritaban campeón. Dale campeón, campeón. Él también era un héroe para la Argentina, como lo es Maradona. Sí, sí. Entonces también hay que ver si esas personas que llegan a ser un ícono para una sociedad, si están preparadas para hacerlo. Sí, se le tapaban, se dejaban pasar muchas cosas. Eso es cierto, se dejaban pasar muchas cosas. Cosa que si hubiese ocurrido esto ahora, tal vez se miraría de diferente manera. Por lo menos la mirada. Por lo menos la mirada. Lo que más le importaba a Alicia era su relación con Maximiliano. Sí. Sí, después que fue madre, lo más importante de su vida era su hijo. Porque después ella dejó el modelaje, dejó la actuación. Sí, dejó. A ella lo que le importaba después que nació su hijo era su hijo. Y con Monzón ya era como una etapa concluida. Ella lo vivía como que había una separación y era definitiva. Hasta el día que fue a buscar a su hijo a Mar del Plata. Para ella su vida con Monzón había terminado esa vez. Miriam, ¿qué sabe usted? Bueno, obviamente del dolor de la familia Muñiz Calatayud. Ella era... Se llamaba Muñiz Calatayud, perdón. ¿Qué sabe usted de la familia? Que han querido estar siempre lejos de los medios. Es una familia muy unida, humilde, pero unida. Y la muerte de Alicia fue un golpe muy grande. Muy grande. Lo fue para los amigos. Ajá. O sea, que lo fue... Porque Alicia ¿Usted se la lo esperaba? queríamos mucho. ¿Usted se lo esperaba? Yo esperaba que no. Yo esperaba que no. A mí cuando me dijeron murió Alicia, yo dije la mató Monzón. Así. Perdón, no le escuché bien. Cuando a mí me dieron la información murió Alicia, yo dije la mató Monzón. No pensó en otra cosa. No. No pensó en un accidente, no pensó en un suicidio, no pensó, la mató Monzón. Sí. A ver, había como una potencialidad. Se veía, este tipo va a terminar matando a alguna mujer. Primero porque él era un hombre grande, con fuerza. Sí, obvio. Alicia era chiquita, flaquita, no tenía ni la mitad de la fuerza de él. Y él muchas veces amenazaba con que si no hacía tal cosa le iba a matar, y si no hacía lo otro le iba a matar. Era una constante. ¿Usted lo vio bebido a Monzón alguna vez? Sí, más de una. Más de una vez. Sí. Parece agresivo. O sea, cuando bebía era un borracho agresivo. Sí. De palabra. De palabra. Claro, bueno, porque hay una cosa. De palabra. Aún con alcohol encima, el tipo sabía muy bien que no le podía pegar a nadie. Exacto. Y de hecho... Porque era un delito solo por el título que tenía. Y bueno, claro, claro. ¿Usted vino a Buenos Aires después de la muerte de Alicia? Yo estuve en Mar del Plata. ¿Cómo fue? Dígame. O sea, yo soy periodista. Cuando me entero de la muerte de Alicia, me entero en el medio donde yo trabajaba. Y en ese momento le pido al que era el director si me dejaba cubrirlo en Mar del Plata, que para mí era muy importante estar en Mar del Plata. Sí. Y junto a la familia. Y bueno, me autorizaron y yo viajé a Mar del Plata al día siguiente. Y ahí estuvo con la familia y además con la familia, estuve ayudándolos con algunas vueltas y bueno, y estuve en el funeral después acá en Buenos Aires y después estuve haciendo una investigación periodística para presentar el caso en la prensa uruguaya. Claro, claro. O sea que estuve en situaciones muy feas. Muy feas. Sobre todo con la familia. Sobre todo con el tema del cuerpo de Alicia. O sea, cuénteme. El cuerpo de Alicia se demoró en la morgue de Mar del Plata, demoró en llegar a Buenos Aires, más de lo previsto. Después no aparecían las carótidas, que era donde se podía ver que había sido asfixiada. Estrangulada, claro, estrangulada. Pero esa parte del cuerpo desapareció, entre una morgue y otra. Entonces todo era muy difícil. Y era muy difícil probar que un héroe nacional había sido el culpable de esa muerte. Por eso te digo que fueron momentos muy difíciles. Porque en primera instancia se veía que él iba a salir libre. Eso es lo que advertía la familia, que el tipo iba a zafar. Sí. Bueno, Monzón zafa.
Monzón zafa. Por su nombre, aparte porque él decía que como él era Monzón podía hacer lo que quisiera. Lo decía. Lo decía. Lo decía en comidas, en todos lados lo decía. ¿Usted conoció a Pelusa? No. No conoció. A las anteriores mujeres de Monzón, usted no las conoció. No. Pero sí sabía de sus antecedentes. Sí, sí. Y lo sabían todos. Sí. Alicia también. Y Alicia también. Pero ella tenía la intención de que lo iba a cambiar. Claro, me quedo con eso, justamente, le iba a decir eso. Me quedo con lo que usted me dijo al principio, ¿no? El hecho, bueno, ella lo habrá amado. Sí. Lo habrá amado. Exactamente, eso y supongo que mucho. Mucho. Porque hay que soportar a una persona golpeadora. Y habrá tenido ese deseo, esa necesidad de conmigo va a ser diferente. Ella lo quería sanar. Sanar. Sí. Porque había tenido una infancia muy dura y entonces ella lo quería ayudar. Es cierto. A ser mejor persona. Monzón venía de un hogar muy humilde. Miriam, yo le agradezco mucho. Usted vino de Uruguay y le agradezco que haya estado acá hoy. Yo sigo su programa, pero además porque Alicia nunca tuvo la posibilidad de hablar para decir lo que pasaba. Porque todo el mundo se centró en Monzón y la víctima era Alicia. Este es el caso de Alicia Muñiz, no es el caso de Monzón. Por eso me pareció muy interesante poder por lo menos decir que Alicia, más allá de ser la modelo uruguaya que llegó a Argentina, era una mujer excepcional y muy querida por todos sus amigos y por su familia, que ha sido inolvidable para todos. Una buena mina. Está en el corazón de todos, buenísima. Una buena mina. Como amiga excepcional, de esas que se encuentran poco. Es el caso de Alicia Muñiz. El caso Monzón es su muerte, el 8 de enero del 95, pero eso es otra cosa. Este es el caso de Alicia Muñiz. De vuelta, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Bueno, Nachito. Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Estamos un poquito... Sí, no sé, la verdad, hay muy un clima muy fuerte. de tensión, perdóname. Vos sabés que contame. estaba pensando en el relato de la amiga de Alicia y también pensaba el Monzón como profesional, ¿no? Cuando empezamos a ver la historia, uno pensaba en las heridas físicas que generaba Monzón por ser un boxeador. Sí. Pero vos sabés cuáles fueron las heridas más graves que causó Monzón y que son esas heridas que no se borran nunca más. Las heridas del alma. Monzón le hirió el alma, los sentimientos, la psicología, la historia, y dejó una marca en todo el resto de los integrantes de la familia. Vos dijiste algo muy importante. Ustedes imagínense esta escena, que no es de una película, como dijo Ricardo, es una escena de la realidad. Un chico de 6 años sentado en una escalera mirando cómo los médicos forenses, el resto de los peritos, la policía, la llegada de los fotógrafos, los periodistas, empiezan a manipular el cuerpo de su madre. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Maximiliano Monzón, el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz. Él había nacido el 28 de diciembre del 81, poco después de que los padres se habían encontrado y habían formalizado un poco la relación en Miami. Él es Maximiliano Monzón. Y ahí está pleno de nuevo. Él tiene una historia muy particular, porque después de la muerte de su madre, el chico queda bajo la tutela lógica de Alba y de Héctor Muñiz García, es decir, sus abuelos. Lo cuidan lo durante cuidan muchísimos los años. abuelos maternos. Los abuelos maternos. Alba Alicia Muñiz Calatayud era el nombre completo de Alicia Muñiz. Sí. Como su mamá Alba, ¿no? Como su mamá. Sí, eso, quería mencionar el nombre completo de la víctima de una vez por todas. Y hay algo, Ricardo, que marca la vida de este chico. Y aquí está un elemento fundamental en la historia de él. Una carta cerrada, con estampillas, y enviada a una revista de Buenos Aires. Piensen en esto, ¿no? Dentro de este sobre y en esta carta y escrita al manuscrito, estaba la historia de este chico. ¿La escribió? La escribió. Muchos dicen que fue una mera adjudicación de la
de la revista. Otros dicen que fue escrita por él. ¿Nos quedamos con la frase más dura? Dale. Odiado papá, no te pienso ver nunca más en la vida y no te voy a mandar ni media foto mía. No te quiero. Esa es la frase con la cual Maximiliano creo que no cerró la historia, sino que la abrió. ¿Por qué? Es muy difícil cerrar esta historia, ¿eh? Es muy difícil. Yo lo lamento tanto por los protagonistas que quedaron vivos. Lo lamento tanto, sobre todo por la familia de esta chica. Dale. Mirá, Ricardo. De Alicia, digo. Las fotos familiares, ¿no? Y mirá el nene. Esta historia estuvo siempre cruzada por la separación que fue el 12 de agosto del 86. Y como vos contabas antes, alrededor de esta relación hubo muchas discusiones, hubo enfrentamientos, denuncias de amenazas, el problema de la cuota alimentaria para los chicos. Sí, la cuota, lo que estaban discutiendo antes de que la mate, antes de que le haga la pinza en el cuello. Y además, Ricardo, Alicia también le decía a Carlos, vos podés ayudar a mi familia económicamente. Bueno, sí, es obvio. Obvio. Monzón ha tenido fortunas. En su última bolsa, sí, con Rodrigo Valdés, fue de alrededor de $700.000. Sí. Hubo de diferentes managers y abogados que hablaron de cifras sobre la fortuna de Monzón que iban desde el $1.300.000 hasta los 10 millones. Sí. No sé cuánto tenía Monzón, pero sí Monzón tenía campos, tenía propiedades, tenía plata en efectivo, tenía cosas. Él, como nunca fue educado, ni nunca fue cultivado, sí, sí, te digo, le enseñó a usar los cubiertos su manager, el gran Amílcar Brusa, que no era maestro, pero se hacía maestro de estos pibes muy pobres. Este tipo, ¿sabe cómo decía que tenía plata? Tengo 46 trajes, 200 camisas y 300 corbatas. Y, bueno, en fin, dale. Y hubo algo, Ricardo, que marcó un antes y un después en la relación. 13 meses después de la muerte de Alicia Muñiz, hay una jueza, la doctora Ofelia Mabel Gobi, que lo entrevista a Monzón y le dice, Monzón, luego de la muerte de su mujer, usted va a ir a prisión, su hijo va a quedar solo. ¿Qué va a hacer con su hijo? Y Monzón le contestó, me quedé sin plata. No tengo más plata. La relación igualmente con el nene siguió durante un tiempo. Es más, yo buscaba en los registros fotográficos de la época y hay una foto muy difundida, sí, donde se lo ve junto a Tito Lecture, que también era promotor de boxeo, sí, claro, Luna era Park, el manager de Luna Park. Y vamos, hay una foto muy conocida donde aparece Tito Lecture, Carlos Monzón y Maximiliano y el nene con unos guantes de boxeo. Dicen que en la cárcel Monzón 1 y 1000 veces se arrepintió de haber roto esa relación con Maxi, con su hijo más pequeño. Es que la rompió, discúlpame, cuando mata a la madre. Y sí. Escucha, sí, ¿vos te imaginás la mano de este tipo que ha volteado cerrada, ha volteado a tipos de más de 70 kilos? ¿Vos te imaginás esta mano abierta sobre el cuello de una mujer? ¿Ustedes se imaginan el daño que provoca eso? Bueno, de hecho, la mataba. Yo me expresé mal tal vez antes, que la mató estrangulando. No, la mata cuando la tira. Pero si no se moría al caer, si no la tiraba, se moría igual por lo que le hizo acá. Acá. Fue tremendo. Entonces, discúlpame, pero bueno, obviamente que la arruinó. Y la arruinó cuando la mata a la madre. Sí, a mí hay algo que me llama la atención porque siempre que se le preguntaba a Monzón, y lo contaba el mismo servicio penitenciario, tanto de las cárceles que estuvo, porque él estuvo en Junín, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Batán, en Mar del Plata, y en la cárcel de Flores, en Santa Fe. Claro, bueno, cuando yendo a la cárcel saliendo de la cárcel de las Flores es cuando se mata. Claro, a él le preguntaban, bueno, ¿cuál es tu objetivo, Carlos, en la vida? Y él decía, mi gran objetivo es volver a ver a Maxi. Volver a ver a Maxi, a ese hijo. Y el otro objetivo, decía un poco más vagamente en lo comercial, era encontrarse con algunos personajes que lo visitaban en la cárcel. Y Alain Delon. Alain Delon, Nino Benvenuti, el boxeador que él había ganado el título mundial en Roma. Exacto. Mickey Rourke, el actor
de Estados Unidos. Jean-Claude Boutier, otro retador que tuvo al que le ganó. Bueno, Monzón fue un campeón invicto de boxeo. Sí. Peso medio, 72 kilos aproximadamente. Fue un campeón invicto de la categoría mediano. Un gran deportista. Tenía poca arte en sus movimientos en el ring, pero fue un campeón imbatible y además le decían escopeta. ¿Por qué? No solamente porque era un flaco escopeta, sino porque su puño explotaba como el disparo de una escopeta en la cara del rival. En fin, cosas del boxeo, cosas del deporte. Y ustedes se preguntarán dónde está Maximiliano. Bueno, el último rastro que hay de él es en la Fundación Gradiva, que es una comunidad terapéutica, porque él tuvo lógicamente muchos problemas psicológicos y también de drogas. Y le cuento brevemente qué pasó con el hijo más grande de Monzón, con Carlito Jr. Les voy a mostrar algo. La Biblia. La Biblia que tengo aquí en las manos marcó la vida de Carlos Jr. ¿Por qué? Porque Carlos Jr. fue el hijo que lo iba a visitar. Él recuerda siempre las madrugadas, el frío de la cárcel. Perdona a su padre por las drogas, por el alcohol, por no haber estado educado, por haber tenido una vida tan convulsionada. Dicen que Monzón reconoció en la cárcel solamente una cosa. Él decía siempre lo siguiente: nunca ni nadie me tiró en la vida, nunca ni nadie me pudo tirar en la vida. Lo único que me hizo poner de rodilla fue solo Dios. Este es Carlos Monzón Jr. Lo único que lo hizo arrodillar en la vida, le confesó a su hijo, fue Dios. Carlos Jr. en este momento pertenece a la Unión de las Asambleas de Dios, predica en distintas ciudades del interior del país, vive en Córdoba capital, tiene una esposa, una hija, está en la Iglesia de los Cielos Abiertos, que tiene una filial en Santa Fe, y este chico tuvo muchísimos problemas de droga desde los 15 años a los 19, es decir, también sufrió toda la historia familiar. Igualmente, a diferencia de Maxi, de esa carta tan dura que le comentábamos recién, cuando a Carlos se le pregunta qué recuerda de su padre o qué significa el padre para él, él repite siempre lo mismo. Mi papá está en lo más alto. Este fue el caso Alicia Muñiz. Le hemos mostrado, hemos montado algunas cosas para ejemplificar, para explicarles cómo este hombre mató a su mujer en un caso, insisto, emblemático de violencia de género, de violencia doméstica.